La entrevista. Continuamos en Mundo Inmobiliario y se encuentra con nosotros la maestra Rebeca Godínez, socia directora de Legal Global Consulting, la fiscalista de México. Rebeca, gracias por conversar con nosotros. Buenas noches. ¿Cómo está el tema fiscal, pues a estas alturas del año, un año en el que hubo algunas misceláneas, algunas reformas, pues la miscelánea fiscal 2020, pero pues ya está acabando el año. ¿Qué hubo? ¿Se aplicó? ¿Qué no se aplicó? Buenas noches, Luis. Buenas noches a todos. Gracias por la oportunidad, pues, de poder compartir toda esta información. Bueno, pues la verdad es que la reforma fiscal, pues, de 2020, básicamente, pues sí nos pegó a todos, porque, pues, la verdad es que el mexicano, en general la mayoría, pues estamos acostumbrados a no pagar impuestos. Y creo que toda la reforma fiscal, porque lejos de haber incrementado impuestos, que la verdad las tarifas, pues, no subieron, eso sí se respetó, sí, eso sí lo cumplió López Obrador, pero la forma obviamente para poder recabar más ingresos en el gobierno, pues es obviamente a través de la recaudación de impuestos. Entonces la reforma que hubo, pues incluso la bautizamos como reforma fiscal penal, en donde ya nos dice que desde una sola declaración que no se presente o desde un peso que debamos al fisco, pues caemos en el concepto, de acuerdo al Código Fiscal, pues como defraudadores fiscales. Y la penalización, además de tener que pagar con recargos de actualización los impuestos que en su momento no hubiéramos pagado, como era antes incluso, pues ahora ya también caemos en penalizaciones de privación de libertad, ¿no? Que puede ser desde 3 meses a 9 años de prisión. Entonces, pues eso sí ya está grave. Totalmente. Entonces, en conclusión, lo que pasó este 2020 es que no aumentaron los impuestos, simple y sencillamente están obligando a quienes tienen que pagar estos impuestos a que lo hagan, y lo están haciendo, los están persuadiendo, digámoslo de forma más amable, los están persuadiendo a través de esta penalidad, de estas penas privativas de libertad de las que hablas. Y es que pues las personas pensaban o tenían esa pues más que pensamiento, quizá costumbre de no pagar impuestos. Por ejemplo, en el arrendamiento, ¿no? Hablamos aquí en el programa a principios de este 2020 justo de esto, ¿no? De que el arrendamiento, pues la mayoría de los propietarios que tienen una casita o 2 casitas, sean 5,000, 10,000, 20,000 pesos, pues no estaban acostumbrados a reportar estos ingresos. Cuéntanos ya cuáles son las consecuencias si no se hace hoy este reporte. Mira, como te comentaba, pues la verdad es que los arrendadores es donde, en ese régimen precisamente, es donde veo que nos están presionando más, ¿no? Básicamente porque salió en la ley del impuesto sobre la renta y en la ley del IVA que si por alguna razón el propietario requiere hacer algún tipo de juicio de arrendamiento, porque el inquilino no le está pagando las rentas, porque le hizo daños al inmueble, porque hay que sacarlo porque ya se venció el inmueble y no se quiere salir, qué sé yo, ¿no? Resulta que la ley del impuesto a la renta y la ley del IVA ahora dicen que el juez es obligado solidario ante el SAT para solicitarle durante ese juicio, y nada más le da 5 días al propietario para que el propietario le entregue los recibos de honorarios por arrendamiento. Si el propietario no lo hace, entonces el juez pues tiene la obligación solidaria ante el SAT de los siguientes 5 días que no cumplió el propietario, pues de avisarle al SAT que es contribuyente no cumplido. Y el problema de ser contribuyente no cumplido, pues es lo que ahora nos dice el Código Fiscal, que caemos en defraudación fiscal, y pues es el de cárcel. Y obviamente, además de que tenemos que pagar los impuestos con recargos de actualización, además de que sea cárcel, tenemos el riesgo de caer en la ley de extinción de dominio y hasta perder la propiedad. Entonces, pues ya las sanciones son muy graves en el caso de arrendamiento. Sanciones son muy graves, que pueden ser penas privativas de libertad, pero además también el inquilino, digamos, que se puede aprovechar de eso para decirle al propietario, oye, pues tú no estás regulado, tú no me das facturas, no vas a poder cobrar, o a lo mejor vas a poder cobrar, pero va el juez que tendrá que decirle al SAT que no, pues que no eres un contribuyente cumplido, etcétera, y ahí, pues bueno, se presta a que el inquilino pueda hacer justamente, pues puede hacer de las suyas. Oye, pero no es tan gravoso, más adelante te voy a preguntar, porque no es tan gravoso, aquí nos están preguntando justo,
qué tan grave es, pues la verdad es que no es tan gravoso, tú lo has dicho en otras entrevistas, hablamos de porcentajes muy pequeños respecto a lo que se tiene que pagar realmente, y lo resumo ahora, por una renta de 10,000 pesos te terminan pagando unos 500 pesos. Más adelante te lo pregunto, de impuestos reales. Pero te quiero preguntar, porque tú eres además autora de un software que permite el cálculo del impuesto sobre la renta, porque los impuestos inmobiliarios no solamente son en arrendamiento, sino también cuando se vende una casa. Y tú puedes ayudar a las personas en Legal Global Consulting, por cierto, vamos, al público que nos esté escuchando, les puedes ayudar a hacerle este cálculo de los impuestos sin costo. Cuando venden una casa, se tiene que hacer este cálculo a fuerza. ¿Por qué? Sí, porque la ley del impuesto sobre la renta, tenemos el capítulo de enajenación de inmuebles, y toda persona física, que de hecho no nada más personas físicas, tanto físicas como morales, ya sean residentes en México o en el extranjero, pues causan el impuesto sobre la renta por enajenación. Entonces, por el simple hecho de vender una propiedad, es forzoso pagar este impuesto. Quien lo paga, pues es el que vende la propiedad, ¿no? Y bueno, en el caso de personas físicas, pues tenemos el capítulo de enajenación de inmuebles en la ley del impuesto a la renta, en donde la tarifa pues va desde el 1.92 hasta el 35%. Muchas veces se piensa que es el 35% del precio de venta, y por eso nos da pánico que nos digan cuánto vamos a pagar. Pero la realidad es que, por ejemplo, casa habitación está exenta del impuesto sobre la renta. Obviamente hay que cumplir ciertas condiciones en la exención, porque tenemos un límite de 4,5 millones. Si el precio de venta rebasa este precio, pues entonces sí vamos a pagar impuestos sobre la renta. Costar ahora se exenta, solamente depende lo que cueste, pero hay que recordarle a nuestra audiencia que, por supuesto, el resto de los inmuebles comerciales e industriales, los que no son habitacionales, vamos, sí pagan impuestos. Pues extraordinario, tú nos puedes hacer este cálculo a través de tu software y, por supuesto, dar una asesoría, ya lo decía yo, la primera sin costo, y sobre todo para que se haga el cobro correcto de los impuestos, porque hay que decirlo, los notarios a veces tienen también sus errores, ¿estás de acuerdo? ¿Dónde podemos encontrarte y a dónde tienen que mandar un correo a nuestros escuchas? Bueno, aquí nada más una aclaración. No es que los notarios se equivoquen, que bueno, sí, no dudo que hay errores humanos. El problema es que la ley, la verdad, sí tiene muchas lagunas que se prestan a confusión. Y aunque el Código Fiscal dice que las leyes fiscales no son interpretativas, sino que son de aplicación estricta, o sea que así como lo dice, puntos y comas, así lo tengo que aplicar. Entonces, pues, si no se tiene un buen conocimiento de la aplicación de estas leyes, pues hay notarios que sí aplican muy a favor del fisco el impuesto, y hay notarios que aplican a favor del contribuyente, pero es que la ley no te dice cómo se debe aplicar. Incluso hemos hecho las consultas en el SAT. Claro. Y nos dicen, es así como dice la ley, ¿no? Pero ¿y qué dice la ley? No la entiendo. Pues ¿quién es que la entiende? Totalmente. Con esto justificamos que es importante consultar a un experto, porque yo prefiero que las leyes se utilicen a mi favor en lugar de a favor del SAT, y claro, siempre que esté dentro del marco de ley. Así es que vale la pena consultar a Rebeca Godínez en www.lgc.com.mx, y también tengo aquí tu correo electrónico, que es @i infi, I latina, N de nacional, F de fiscal, I de inteligencia, @lgc.com.mx. Y si no, mándenme un mensaje y con gusto le paso el contacto de Rebeca. Rebeca, de verdad, siempre un gusto charlar contigo aquí en Mundo Inmobiliario. Gracias. Puede usted escuchar el podcast siempre completo con Rebeca Godínez a través de nuestras redes sociales, a través de Spotify, pero aquí, hasta aquí en radio, terminamos con Rebeca Godínez. Gracias, Rebeca. Gracias a ti, Luis, y gracias a todo el público por escucharme. Al contrario, continuamos aquí en Mundo Inmobiliario.